Buenas cuarentenas, Modestabor. Bienvenidos a un nuevo video sobre la carrera de producción musical, la música electrónica, la cultura del DJ y su valor en el CREA. Recuerda apoyar estos videos con el hashtag ModestaElectrobor. Sin más que decir, vamos con la intro. Bueno, a ver, yo comencé cuando chamo tocando acordeón, que después recibí clases de música de un profesor de acordeón, ya cuando tenía como unos 12, 13 años. Y después cuando ya empecé a escuchar música, en esa época eran los Beatles y los Rolling Stones y todo lo demás, decidí que el acordeón no era mi instrumento y me pasé a batería. En batería estuve tocando batería y cantaba desde la batería, aunque nunca recibí clases de canto. Este, Después hice un corte en mi actividad musical cuando fui a estudiar la universidad que estudié en Estados Unidos. Yo estudié lingüística. Y después regreso y prácticamente casi que a los 2 años de regresar entro en Aditus. Álvaro Falcón me llama para entrar en Aditus. Pues él acababa de entrar a la agrupación y no había cantante. Entonces yo entro en Aditus inicialmente como cantante, ya había un baterista. Con el pasar de unos meses decidimos que hacía falta otro teclado, otro tecladista, y había una persona que tocaba órgano. Y entonces yo compré un piano eléctrico, un Fender Rhodes, y comencé a tocar piano, pero claro, la mano izquierda mía nada que ver porque en el acordeón eran botones, ¿no? Entonces me costó más la mano izquierda. Después recibí algunas clases de piano igual pero mi mano izquierda no es lo que debería ser porque no tuve el entrenamiento suficiente en la mano izquierda. Entonces bueno, después entonces en Aditus cantaba y también tocaba teclado. Esa es más o menos, y todavía sigo en Aditus, ¿no? Y aparte, bueno, he hecho proyectos por mi cuenta en términos de discos, etc. Tercera pregunta. Eh, bueno, y en parte en la trayectoria con Aditus también he fungido como de productor de los discos, obviamente. No tanto de espectáculos, porque usualmente hay un productor del espectáculo. Pero en cuanto a las grabaciones, sí. Tanto en los discos de Aditus como discos míos propios en los últimos años. Tercera pregunta, ¿por qué decidió enseñar en el CREA y cómo llegó al mismo? Bueno, Álvaro Falcón, casualmente, y Biela da Costa, son quienes me dicen que por qué no meto mi currículum en lo que era el Udemy en ese momento, porque necesitaban a alguien que diera fonética inglesa, es decir, los sonidos del inglés para la gente que quería cantar en inglés, que estaba estudiando canto con Biela y tenían que cantar canciones en inglés, etcétera, y tenían muy mala pronunciación. Entonces yo entro inicialmente como profesor de fonética, y después cuando se abre la carrera de producción, eh, que Horacio estaba involucrado en ese proyecto, Horacio Aguilar, él me involucra en el proyecto, en la mención de producción, y entonces, digamos, ya no di más los cursos de fonética, sino que me metí en la parte de producción. 4. ¿Se puede relacionar la música electrónica con la materia de producción musical? Bueno, obviamente. Es decir, producción musical abarca todos los géneros, desde música clásica hasta guaracha. Ahora, cómo tú enfocas la producción y cuáles son tus criterios para la producción depende del estilo. Por eso hay productores musicales especializados en géneros. O sea, yo sería incapaz de producir un disco de salsa porque no domino el género. Yo tengo que producir discos, por ejemplo, de pop, de rock, etc. Pero digamos, el concepto de producción musical abarca todo, incluyendo, por supuesto, música electrónica, con todas las variantes que pueda tener eso con respecto a, no sé, música pop o música clásica, por decir algo. Sí, por supuesto que, digamos, dentro del concepto de producción musical están los parámetros para que uno ajuste en función del tipo de música que uno va a hacer.
Si tú vas a trabajar con música electrónica, bueno, agarras esos parámetros y los ajustas a la música electrónica. 5. ¿Alguno de mis alumnos se ha dedicado a la música electrónica? ¿O ha sido DJ? Sí, sí, no me vienen los nombres ahorita, pero sí sé, porque me lo han dicho y yo los veo en las redes, que muchos de ellos trabajan con música electrónica y son DJs. Algunos casos son DJs, otros simplemente componen música electrónica. A ver, 6. ¿Cómo ve la institución la música electrónica? Como pudiera ver, no sé, no sé, el tango. Mira, la institución en su currículum, yo tengo algunas críticas al currículum, incluso ya en términos del currículum propio de producción musical. En diferentes momentos, desde el día 1 que arrancó la mención, nos hemos reunido diferentes grupos de profesores para sugerir, y de hecho hay documentos escritos, cambios en el pensum de producción musical, ¿no? Ahora, la música electrónica dentro de la institución lo que pudiera es, en vez de, digamos, guitarra jazz, por ejemplo, que es algo muy, muy específico, por ejemplo, ¿por qué no hay guitarra pop o guitarra rock? Si vamos al caso como, ¿no? como vertientes dentro de la institución, cuando hablamos de la parte institucional. Yo creo que el pensum hay que revisarlo, y darle un vuelco en función de bueno, cambios que se producen en el contexto, en la industria y desde el punto de vista incluso técnico, digamos, de softwares, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la institución, y cuidado, no es solamente UNEARTE, yo creo que las universidades en general a veces son muy reacias al cambio y los procesos administrativos y burocráticos no ayudan. Pero con esto quiero decir que si bien la institución puede tener algo de culpa en términos de las autoridades, etcétera, pero es que yo veo que es un mal casi que de todas las universidades. No quiere decir que le estoy quitando la responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que no compete solamente a UNEARTE la rigidez en cuanto al cambio, ¿no? Número 7. ¿Por qué se debe estudiar producción musical? Bueno, porque producción musical no es solamente el aspecto técnico, sino sería simplemente aprender desde el punto de vista técnico, cómo manejar un software, dónde poner los micrófonos y cómo hacer la cosa. Producción musical es también la visión gerencial de lo que es producir una grabación o un espectáculo para un público y una audiencia y un consumidor determinado. Que quizás esa visión no la tiene el técnico. El productor musical tiene que pensar en a dónde va dirigido eso y cómo voy a vender esto después. Entonces, en ese sentido, cualquier músico se beneficiaría de estudiar producción musical. No solamente quien esté en música electrónica o quien esté en cualquier otro género. Entonces sí, yo creo que se debe estudiar producción musical. No necesariamente todo el mundo a la misma, digamos, profundidad, pero sí las nociones básicas, incluso de la industria. No solamente producción musical, sino viendo un poco el panorama de la industria. A ver, algunas palabras para aquellos que quieren estudiar producción. Échenle bola, pues. Hoy en día hay muchas herramientas en Internet, hay muchas herramientas, hay muchas maneras de cómo hacer la cosa. Y los tiempos, estamos en pleno tiempo de coronavirus y de cuarentena, va a obligar a esta pandemia, es lo que dicen lo que llaman los norteamericanos un game changer, un cambiador del juego. O sea, va a obligar a cambiar el juego en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Aquí va a tener que, o sea, esto va a obligar cambios desde el punto de vista social, desde el punto de vista de diferentes áreas, en la educación obviamente. Es decir, esto es un game changer. Esta pandemia va a hacer reinventarse, va a obligar a uno a reinventarse. Entonces yo creo que si van a estudiar producción, yo creo que hay que empezar a reevaluar
estrategias, etcétera, ¿no? No solamente dentro de UNEARTE, estoy hablando en forma general, en el ámbito educativo. La educación va a tener que reinventarse. Cuidado, ya hay unos países y algunas universidades en el exterior y tal que han picado adelante hace años ya y están haciendo muchas cosas desde el punto de vista virtual, etcétera. Y aquí tenemos la grandísima desventaja que no tenemos internet confiable. Entonces, ahí tenemos un hándicap, o sea, una pata floja. Pero bueno, para allá va la cosa. Entonces, si quieren estudiar producción, ya pueden empezar a leer algo por internet cuando tengan internet y después estudiarlo formalmente, porque creo que para cualquier músico va a ser es una herramienta conceptual que te va a hacer entender un poco mejor lo que estás haciendo, más allá del punto técnico y más allá del aspecto musical. Bueno, te envío esto a ver si esto cumple con los requisitos. Vale, chao, bien.